Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy miércoles 2 de septiembre del 2020. Estamos a mitad de semana de trabajo. Nos queda por trabajar jueves y viernes. Y pues prácticamente mañana sería actividades de matemáticas y ya el viernes sería sorpresa. ¿Ok? Bienvenidos. Me da gusto una vez más estar con ustedes. Gracias por las evidencias que me han estado mandando. Ayer revisé algunos trabajos, muchas gracias por los que están siendo responsables de enviármelas, de realizarlas, porque me estoy dando cuenta pues que les están gustando mis clases, les están gustando mis actividades y pues espero ver la participación de todos, de la mayoría o de todos, si es posible, para poderlos conocer y poder saber cómo trabajan. ¿Ok? Bien. Nuestra dinámica del día de hoy es español y vamos a trabajar con un cuento. ¿Les gustan los cuentos? Ok, para poder empezar necesitamos hacer nuestra oración, ¿sí? Vamos a hacer nuestra oración del día. Vamos también a trabajar y a recordar un poquito con el valor del mes, ¿sí? Bien, vamos a iniciar nuestra oración y decimos 1, 2 y 3, ¿ok? Gracias, Señor, por este día, por tus bendiciones recibidas. Acompáñanos, llévanos de tu mano en cada cosa que realicemos. Bendice a las familias de mis niños, bendice a mi familia, bendice el trabajo de cada uno de ellos. Y te pido de corazón que sanes a los enfermos. Acompáñanos en este día, Señor, para tener un día maravilloso y muy bendecido. Te lo pedimos, Señor. Amén. Ok, bueno, pues espero que este día sea un día muy bendecido para ustedes, para sus papás, para mí, para mi familia. Sí, ya se dieron cuenta, es un día soleado, ya se asomaron por la ventana. Sí, bueno, pues espero y tengan muchísimas cosas buenas en este día. Me daría muchísimo gusto y pues vamos a disfrutarlo, ¿sí? Bien, entonces les dije hace ratito que vamos a recordar un poquito el valor del mes. Ayer iniciamos nuestro trabajo con un valor nuevo y ese valor es el respeto, ¿sí? Sigamos practicando la responsabilidad y el respeto para llevar a cabo pues la adquisición de nuevos valores, ponerlos en práctica. Recuerden que no son cosas que se guardan en un cajón y pues ahí se quedarían, ¿sí? Son cosas que tenemos que ponerlas en práctica y aparte lo vamos a aprender mediante lo vayamos practicando con mi familia, bueno, con su familia, con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, con mis compañeros de trabajo, etcétera, ¿sí? Entonces, el valor del respeto pues nos está hablando de que tenemos que darle valor a toda cosa o a toda persona para poder ser respetuoso. Debemos de respetar cómo opina, cómo habla, cómo camina. No debemos de hacer burla de nada, ¿ok? Entonces por eso es importante conocer muy bien el respeto y el respeto también a las cosas, ¿ok? Ayer les explicaba un poquito pues que tenemos que ser respetuosos en esa parte, ¿sí? Bien, entonces el cuento. El tema de hoy es el cuento y sus partes. ¿Les gustan los cuentos? Sí, ¿verdad? Yo sé que les gusta y espero que desde pequeños mamá y papá les hayan impartido algunos y pues a la edad que tienen ya conozcan varios, ¿ok? Yo fui una niña que me gustaban mucho los cuentos. Me gustaba escuchar que me contaran cuentos en el kinder o que me los contara mi mamá o mi hermana mayor, ¿ok? Entonces, bueno, pues este día vamos a hacer uso de un cuento muy padre. Espero, si ya lo conocen, espero y se diviertan. Y a los que no, pues también espero y les sea muy agradable, ¿sí? Bien, el cuento y sus partes. ¿Ustedes saben cómo se trata un cuento o cómo se divide un cuento? Un cuento tiene 3 partes, ¿sí? Y es importante conocerlas para saber cuando nos piden que hagamos el desarrollo de un cuento, es importante conocer qué es el desarrollo o qué es el nudo, se le llama.
desarrollo o nudo para saber qué parte de la historia tengo que decir o tengo que dibujar. Hay momentos en los cuales nos piden que lo digamos con voz o dibujemos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir conociendo una a una y vamos a ir hablando de ello y después les voy a presentar un cuento que traigo, ¿sí? Bien, el inicio o el comienzo es toda aquella parte donde habla de un tiempo. Se puede decir, había una vez o érase una vez, ¿sí? Los cuentos normalmente que hemos escuchado hablan de había una vez, ¿sí? Entonces, el inicio habla de un tiempo, parte de la historia, es el inicio de la historia, ¿sí? Y, como les digo, se usan dos palabras claves, había o era, ¿sí? Bien, entonces este inicio nos va a llevar a ir conociendo, pues, la historia de ese cuento, ¿ok? Y en el inicio nos presenta al primer personaje, puede ser primero, puede ser segundo, y nos dicen cómo es, o nos habla de qué hace, ¿ok? Entonces, ya tenemos el inicio. El desarrollo. ¿Qué será el desarrollo? Bueno, pues el desarrollo o el nudo de la historia nos va a hablar de qué está sucediendo en esa historia, qué es lo que ha sucedido o qué sucesos están marcando esa historia, ¿ok? Entonces, en el desarrollo o nudo, ¿sí?, involucran a más personajes. Bueno, también sí es que los hay, porque hay cuentos donde nada más hacen uso de uno o dos personajes. Y hay cuentos donde hacen uso de más de 10 personajes. Entonces, depende la cantidad de personajes que participan en ese cuento, ¿ok? Y en el desarrollo, pues nos habla un poquito del final, o sea, nos va hablando el desenlace, pero no tan marcado, o sea, nos va diciendo qué es lo que va sucediendo para llegar al final del cuento, ¿ok? Bien, entonces, ya tenemos el inicio y tenemos el desarrollo. El final nos va a hablar en qué termina esa historia, cómo concluye esa historia, si concluye alegre, si concluye triste. En este final se involucran mucho las emociones y nos dice si la princesa se casó con el príncipe o si la princesa se quedó dormida, ¿sí? Son las partes de la historia que nos van llevando a conocer el final, ¿sí? Inclusive es final o desenlace, así lo podemos conocer, ¿sí? Bueno, pues ya tenemos el inicio, tenemos el desarrollo y tenemos el final de un cuento, ¿sí? ¿Pero qué es el cuento? Hay cuentos ficticios y hay cuentos reales. Hay cuentos ficticios y en lo ficticio nos habla de que no existe, de que es magia. A veces nos habla de algo que no es real. Bueno, sí es algo que no es real porque es ficticio, o sea, nos está hablando de algo que se cree, pero no se está seguro, ¿sí? Y en lo ficticio, pues a veces usan, por ejemplo, personajes, no sé, digámoslo así. Me acuerdo ahorita de personaje verde, alto, verde, que era como un ogro. ¿Ustedes recuerdan? A ver, ¿qué cuento sería? O bueno, ¿qué parte de una película les estoy hablando? ¿Qué sería? Un personaje alto, verde y como si fuera un ogro. ¿Sí lo recuerdan? Ok, bueno, pues ese personaje, sí, es un personaje ficticio, porque no, en la realidad no existe nadie así. No existe alguien que se parezca a ese personaje. Entonces, en lo ficticio estamos hablando de algo exagerado, de algo que a lo mejor creemos que existe, pero no, en realidad no, ¿ok? Y en lo real, el cuento en lo real, pues nos habla de una historia verídica
o nos habla de algo que sí está confirmado, de algo que sí es real y que sí ha sido confirmado. ¿Ok? Bueno, pues ya teniendo conocimiento de esto, ¿quieren conocer un cuento? ¿Quieren conocer una historia? Les he preparado una historia, ¿sí? Y les he hecho unos personajes y espero que les sea divertido. ¿Ok? Ok, chicos, bueno, pues ya tengo aquí a los personajes del cuento que les tengo preparados. Este cuento se llama La ratita presumida. ¿Lo han escuchado por ahí? Espero y sí. Y los que lo conozcan, pues vayan recordando la historia, vayan recordando el inicio, el desarrollo y el final de este cuento. Y los que no, pongan mucha atención para escucharme, para poder llevar a cabo la tarea que les voy a encargar, ¿sí? Bien, esta era una vez, acuérdense, que les dije, el inicio era había una vez o érase una vez, ¿sí? Esta era una vez una historia de una ratita llamada Canela, ¿sí? Esta ratita, Canela, pues un día se encontraba barriendo fuera de su casa. La ratita se encontraba muy emocionada porque estaba haciendo el quehacer. Entonces, ando barriendo por aquí y ando barriendo por allá para que quede limpia mi casita. Bueno, pues, ¡ay! ¿Qué me encontré? Un día la ratita se encontró una moneda y entonces la recogió y dijo, ¿qué me compraré con esta moneda? ¿Qué me alcanzará a comprarme? Pensó ella. ¿Vestido rojo? No, porque lo tengo que planchar. ¿Caramelos? No, porque se me caen los dientes. ¿Un pastel? No, porque engordo. Entonces la ratita decidió comprarse un pequeño listón para mi colita. Y fue a la tienda cerca de su casa y ahí compró un listón rojo. Y ese listón rojo que compró se lo puso, se lo amarró en su rabito o en su colita, ¿sí? Entonces se fue muy contenta a su casa. Vamos, porque voy a presumir lo que me he comprado. Pero en el camino se encontró, fíjense bien, a un animalito. Y ese animalito era un gallo. Y este gallo, ¿sí?, se acercó a la ratita. Ratita presumida, ¿dónde andas? ¿Qué andas haciendo por este rumbo? Y entonces el gallo le preguntó, ratita presumida, ¿quieres ser mi novia? Y la ratita le contestó, ¿y en la noche qué ruido haces? Y el gallo le dijo, yo digo, ¡kikiriki! Y la ratita presumida contestó, no, muy desagradable ese ruido. Y el gallo se fue. Se fue muy triste, por supuesto. Y entonces siguió caminando a su casa. Siguió en compañía de su listón rojo que se había comprado. Vamos a mi casa, vamos a presumir mi moñito que me compré, mi listón rojo. Pero en su camino se encontró a otro animalito. Y ese animalito, pues era un perro. Y el perro se le acercó. Ratita presumida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás, ratita presumida? Y la ratita presumida le dijo, bien, ¿qué necesitas? Esa ratita era un poquito seria, pero hablaba muy fuerte. Y el perro le dijo, ratita presumida, ¿quieres ser mi novia? Entonces el perro, ¿sí?, le dijo, ¿quieres ser mi novia? Y la ratita presumida contestó, ¿y en las noches cómo haces? Para la ratita era muy importante saber cómo hacía cada animalito que se le acercara, ¿verdad? Entonces la ratita le dijo, ¿y en las noches qué ruido haces?
Y el perro le dijo, yo hago un ruido muy fuerte. ¡Guau, guau! Y entonces la ratita dijo, ¡ay, no! ¡Me duelen mis oídos con ese ruido! Y el perro, ¿cómo creen que se fue? Triste, triste, con la cara abajo, porque se sentía solo, porque Ratita lo había despreciado. Ratita presumida siguió caminando y empezó a cantar mediante iba al camino de su casa. Iba muy emocionada esa ratita. Cuando hace alto para cruzar la calle, se encontró ¿con quién creen? Con un gato. Y este gato le dijo, no es un gato, perdónenme, es el cochinito, perdónenme, es el cochinito. Bueno, se encontró primero el cochinito. Y entonces el cochinito, la ratita le dijo, hola cochinito, ¿cómo estás? Y el cochinito le dijo, ratita presumida, ¿quieres ser mi novia? Y la ratita contestó, ¿y en las noches cómo haces? Y esa ratita seguía preguntando a cada animalito que es de tu papá, ¿y en la noche cómo hacías? Y el cochinito le dijo, mi ruido es, ¡ay, ay! Y la ratita presumida dijo, no, es un ruido muy simple. Y el cochinito, con la cara de asombro, se fue, igual como los demás, con la cara triste. Bueno, está bien. Y caminó y caminó y caminó. Ahora sí, se topó con el gato. Pero en esta historia, ¿sí? Este gatito se la quiere comer. Vamos a ver qué sucede. Caminando. La 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 la. Gatita presumida, ¿cómo estás? Y la ratita le dice, muy bien, gatito, ¿y tú? Pues muy bien, pero quiero preguntarte algo. Dime, dice la gatita, dime. Y el gato le dice, ¿quieres ser mi novia? Y la ratita presumida le contestó. Y la ratita presumida le contestó, ¿y en las noches cómo haces, gatito? Y el gatito le dijo, miau, miau. Yo hago miau, miau. Y la ratita le dijo, ¡qué ruido tan más delicado! ¡Claro que sí! ¡Me caso contigo! Y estando en la boda, la ratita y el gato, ¿sí? Casándose ya, la ratita le preguntó, no hay comida. ¿Qué vamos a comer en esta boda? Y el gato que le dijo, tú vas a hacer la comida, le dijo el gato. Tú vas a hacer la comida, ratita. Y la ratita empezó a correr y a correr porque el gato se la quería comer. Ya llevaba aquí sus cubiertos, ya se fijaron en esta imagen. Aquí trae el gato sus cubiertos y los lleva para querérsela comer. Y la ratita empezó a correr y a gritar, ¡ay! ¡Me come el gato! ¡Me come el gato! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! De pronto la ratita se topó con un amigo que era un ratón. Y él, al correr la ratita, tiró su listón de su rabito. Y entonces este ratón lo encontró y aquí lo tiene en sus manos y quería dárselo a la ratita. La andaba buscando. Pero como vio que la ratita
corría y corría y el ratón no la podía alcanzar. Ratita, espérame, se te ha caído tu listón de tu rabito. Y la ratita estaba muy asustada. ¡Ay, el gato me come! El ratón escuchó que la ratita gritaba que el gato se la quería comer. Entonces el ratón decidió ayudar a su amiga, la ratita. De pronto el ratón se encontró con el gato. Empezó a correr el gato. Y entonces el ratón le dijo: ¡Gato! ¿Qué estás haciendo? Y el gato corría. ¡Gato! ¿Qué estás haciendo? Y el gato le dijo: persiguiendo mi comida. Estoy persiguiendo mi comida. Tengo mucha hambre. ¿Y qué piensas hacer?, le preguntó el ratón. ¿Y qué piensas hacer? Y el gato le dijo: me quiero comer esa rata. Me quiero comer esa rata. Y el ratón le dijo: ¡no! Y le dio un golpe. Y el gato se asustó y salió corriendo. Se fue lejos. Y entonces la ratita seguía corriendo porque estaba muy asustada. Y de pronto se topó con el ratón. Y el ratón le dijo: ratita presumida, ¿te quieres casar conmigo? Y la ratita, le dijo: ¿y en las noches qué ruido haces? Imagínense que la ratita, todavía asustada por el gato que se la quería comer, y todavía preguntaba: ¿y en las noches qué ruido haces? El ratón, ¿qué creen que le contestó? Pues yo como y duermo, como y duermo. ¿Qué creen que dijo la ratita? Me parece perfecto. Comes y duermes, comes y duermes. Y entonces el ratón le puso el listón a su rabito nuevamente, ¿sí? Y se fueron a la boda muy contentos, muy felices. Y se casaron y vivieron felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿sí? Bueno, pues ya conocimos la historia, ¿sí? Ya conocimos este cuento. Este cuento es algo corto y nos da oportunidad de meter cosas de nosotros. A veces los cuentos los contamos tal cual vienen o tal cual los leemos, ¿sí? Pero hay que darnos la oportunidad de conocer o de meter cosas, más bien, que a veces sorprendan, ¿sí? Que a veces motiven, ¿ok? Cuando ustedes cuenten un cuento, pueden cambiar un poquito la historia. Si ya lo han leído 1, 2, 3 veces y ya dijeron: ya no quiero leer ese cuento porque ya me parece aburrido, ¿sí? O ya lo leí muchas veces, ustedes pueden tener la oportunidad de cambiar la historia, ¿sí? Y si al momento de contar un cuento pasa de que un personaje, no sé, un personaje, digámoslo, como el personaje del cerdito, el personaje del perro y el personaje del gallo, ¿sí?, dicen palabras, pues nosotros también podemos cambiar o podemos modular nuestra voz, ¿sí? Y para poder contar un cuento, podemos hacer personajes como los hice yo, que son imágenes que recorté y las pegué en un palito de madera, y ustedes los pueden dibujar, ¿sí? Los pueden crear, ¿ok? Entonces, este cuento de la ratita presumida, ¿cuántos personajes? Necesito que me ayuden. ¿Cuántos personajes tenía? A ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Siguiente pregunta. ¿Quién era el personaje principal de esta historia? ¿Era el gallo? ¿Era el perro? ¿Era el ratón? ¿O era la ratita? ¿Quién era? La ratita, ¿verdad? Era el personaje principal de esta historia.
Ok. ¿Cuál era el último personaje que se agregó a la historia? Para conocer el final, para conocer el desenlace. ¿Quién fue? ¿El gallo, el perro o el ratón? El ratón. El ratón fue el último personaje que entró a la historia y él hizo el desenlace de esta historia, ¿sí? Ok. ¿Qué personaje entró a mitad de la historia, en el desarrollo? Pues entró el puerquito y el gato, porque le ofreció ser su novio, pero se la quería comer. Y el puerquito pues también le ofreció ser su novio, pero no le agradó el sonido que hacía, ¿verdad? Bueno, pues entonces en este cuento es importante que vayan identificando los personajes principales, cuántos personajes participaron y qué hace cada uno, ¿sí? Bien, ahora les voy a presentar, fíjense bien, yo aquí tengo la historia, ¿sí? Yo ya la tengo dividida y tengo algunas imágenes, ¿ok? Entonces, estas imágenes, bien, tengo 1, 2 y 3, ¿ok? Vamos a hacer una correspondencia de los sucesos de la historia, ¿sí? Bien, yo tengo dividido ya en el final, en el inicio y en el desarrollo, ¿sí? Y tengo unas imágenes que nos hablan acerca de la historia misma que yo les conté, pero con los personajes individuales, así de uno por uno, ya las tengo aquí en imágenes, ¿ok? Bien, déjenme así. Sí, así. Ok, en el final, o en el inicio, o en el desarrollo, ¿sí? Yo les hablé del personaje principal, que es la ratita, ¿ok? Bien, ahora, ¿cuál, siendo el número 1, es el inicio o es el comienzo de esta historia? ¿Cuál es la imagen que corresponde al inicio? Esta que tengo aquí, donde está, déjenme se las muestro, donde está la ratita con todos los personajes diciéndoles pues que no quería ser su novia, o esta donde está huyendo del gato porque se siente con miedo porque la quiere atrapar y se la quiere comer, o esta donde está la ratita con la moneda y pues fíjense bien, aquí él fue la persona que le vendió el listoncito, entonces el animalito que le vendió el listoncito, y pues sería la parte del inicio, ¿sí? Aquí está la ratita que aún no se gasta su moneda, aún no compra el listoncito, entonces esta es la parte del inicio, ¿ok? Entonces corresponde, aquí está, número 1, que es el inicio. Lo vamos a ir acomodando la historia, ¿ok? Muy bien. Aquí sería, así sería número 1, el inicio y la imagen que corresponde. Bien, ahora, en el desarrollo tenemos donde nos dice que la ratita, pues, fue conociendo uno a uno de los personajes que le pedían que fuera su novia, ¿sí? Entonces, esta es la imagen que nos habla de el desarrollo, donde está la ratita escuchando a cada uno de los personajes pidiéndole que fuera su novia. Y ya les preguntaba a ella, ¿y qué sonido haces? ¿Y por las noches qué ruido haces? ¿Ok? Para ella era muy importante conocer qué ruido realizaban, por eso siempre les preguntaba. Bien, entonces este sería el número 2 y sería el desarrollo. Y aquí está, ¿sí? Ya tenemos el inicio, tenemos el desarrollo. El final, pues el final de la historia nos habla de qué pasó en el final.
de que el ratón llegó y la rescató, pero antes la ratita se sentía perseguida por el gato, ¿sí? Oigan, aquí pasó algo. Hay cuentos que tienen moralejas o hay cuentos que tienen un mensaje, ¿sí? Y la moraleja de este cuento es que a veces, o mejor dicho, siempre, no debemos de confiar en personas que nos hablan muy bonito. Entonces, esta ratita aprendió la lección que no debe de confiar, que el gato le habló muy bonito y que le dijo, yo hago miau, miau, sí, muy dulce, ¿sí? Entonces la ratita supo que no debe de confiar en esas personas, ¿sí? Entonces, ese sería el número 3 y sería el final, ¿ok? Bien, si se dan cuenta, yo tengo aquí letras donde está desarrollado el cuento y puedo hacer uso de palabras o puedo hacer uso de imágenes, ¿ok? En casa ustedes de tarea me van a dibujar el inicio, el desarrollo y el final del cuento que acaban de escuchar. Cuando estén escuchando el video y estén escuchando el cuento, pueden ponerle pausa para ir dibujando, ¿sí? Y le van a poner como título el cuento y sus partes. Van a poner la fecha, van a poner el margen, el valor y también me van a ayudar a ponerle inicio, 2 puntos, desarrollo, 2 puntos y final, 2 puntos, ¿ok? Bueno chicos, pues espero les haya sido agradable la actividad. Los veo mañana y a seguir trabajando con cuentos. Les pido que en casa tengan la participación de todos, de mamá, de papá, de hermanos, para poderles contar un cuento. Y acuérdense, no necesita ser tal cual dice la historia. Podemos irla cambiando, ¿sí? Bueno chicos, cuídense y muchas bendiciones. Bye.